docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Es un especialista en derechos humanos. Es miembro de la Asociación Pensamiento Penal y defensor oficial en lo penal de Santa Rosa, La Pampa. Alejandro, tiene la palabra. Buenas tardes, Norma. Muchísimas gracias por la invitación y por la cordialidad. Buenas tardes a todas las senadoras y a los senadores. Es la verdad un honor poder participar de este debate que sin dudas es histórico en nuestro país, y hacerlo por segunda vez para mí ha sido un gran elogio. Voy a tratar de ser bien específico en relación a algunas cuestiones, porque me parece que en algunas cuestiones jurídicas es necesario limpiar las discusiones y no proponer interpretaciones propias como vinculantes para un Estado argentino que ha asignado responsabilidad internacional al firmar los tratados de derechos humanos y darle jerarquía constitucional. A lo primero que me voy a referir es a una conclusión que ya se ha dicho varias veces en este recinto, y es que la Constitución Nacional no prohíbe de ninguna manera la interrupción voluntaria del embarazo, ni tampoco la interrupción legal del embarazo. Muestra de ello es, como dijo hace unos instantes el doctor Vítolo, no solo la letra de la Constitución, sino también la interpretación auténtica, esto de por qué han redactado de la manera en que han redactado los artículos quienes redactaron la Constitución. El artículo que aquí se ha enunciado de manera reiterada para la protección de la persona por nacer, como se la ha denominado, es el artículo 75, inciso 23, y quienes han estudiado la originalidad de este artículo, cómo se redactó y en qué términos, sabrán, como sé yo, que en el momento de la discusión, de la redacción del entonces artículo 67 de esa Constitución, el convencional López de Zavalía, por la minoría, intentó introducir la protección desde la concepción de la vida humana en el artículo, y finalmente eso no fue votado así por la mayoría, y por lo tanto, cuando ese artículo 75, inciso 23, se refiere a la protección de la vida, lo hace solo en términos de seguridad social y se refiere exclusivamente a el periodo de lactancia y del embarazo. Pero eso fue aclarado por el convencional Alfonsín, que dijo que la Convención Constituyente quería invitaba al Estado argentino a legalizar la posibilidad de aborto y interrupción del embarazo. De hecho, dijo expresamente que esa legislación podría ser como la de un país que acepta el aborto, como entonces era Suecia, o también podría estarlo la de un país como Irlanda, que en el completo. Por lo tanto, ese artículo, quienes han ensayado argumentación en sentido prohibicionista, interrupción voluntaria o legal del embarazo, saben, si lo han investigado, que es mentira. Así pasó. Y si no lo han intentado, deberían saberlo. La vida en los tratados internacionales de la vida. Y cuando hablaba de limpiar algunas discusiones jurídicas, no se escucha, Presidenta, se corta. Sí, estoy justo diciéndole eso. Doctor Ocio, estábamos mal con internet, la conexión. Bien, ¿ahora me escuchan? Sí. Bien, decía que, bueno, como conclusión, el artículo 35, inciso 23, tanto en su letra como en la intención de los convencionales constituyentes, no prohíbe la interrupción voluntaria o la interrupción legal del embarazo. El resto de las normas de rango constitucional, por obra del 75, inciso 22, que aquí también se da reiteraciones, son las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y casi ninguna de ellas, y por supuesto la Convención de los Derechos del Niño tampoco, establece el inicio de la protección jurídica a partir de la concepción, por lo que también aquí se ha dicho, no ha habido acuerdo de los estados al establecer
las convenciones y los tratados en establecer ese momento de la protección de la vida humana. Por lo tanto, cuando decía que había que limpiar un poco la discusión jurídica, en términos de protección de la vida es que esta cuestión que ustedes hoy tienen en ciernes en el Senado, y no en a partir de qué momento hay vida humana o a partir de qué momento se considera que hay una persona humana, porque allí sí la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4.1 dice que hay persona humana a partir del momento de la concepción, pero la protección jurídica de esa persona humana, también dice el mismo artículo, es en general a partir de la concepción, y eso ha sido interpretado en el fallo Artavia Murillo, Interamericana de Derechos Humanos, que admite precisamente que la vida humana pueda ser terminada o pueda ser privada en determinadas excepciones. Y esas excepciones son las que hoy tienen en discusión en el Senado. Hay varias, algunas causales que están vigentes desde 1921 en Argentina. Pero hay otra, como la interrupción voluntaria del embarazo, que es la que mayor disquisiciones ha generado en el Congreso de la Nación. Sobre esto también quería no dar mi opinión, sino la de los organismos internacionales de derechos humanos. En este ámbito, la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos, cuando interpreta el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dicho que los estados tienen obligación de legislar de manera amplia en términos de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que el derecho a la vida no es un derecho de protección absoluta y por lo tanto debe haber interrupción legal y voluntaria del embarazo en los estados que son partes de ese tratado. Y dice el comité, en situaciones en que llevar a término el embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos, sobre todo en los casos en que el embarazo es producto de violación o incesto o el feto presenta una anomalía grave. Y en la misma observación termina diciendo que se debe asegurar cierto grado de autonomía en la decisión. Y esto es lo que trataba de explicar Aida Kemmelmeyer hace unos instantes. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que la vida no es un derecho de protección absoluta en el fallo de Artavia Murillo, que para quien sostenga que Artavia Murillo no es obligatorio para la Argentina porque ha sido contra Costa Rica, sepa que en el caso Gutiérrez y Familia versus Argentina se citó a Artavia Murillo en contra de Argentina. Por lo tanto, además de otros argumentos, es obligatorio por haber sido esgrimido en contra de Argentina. Pero así la Corte Interamericana sostuvo que esa protección de la vida desde la concepción es gradual e incremental, no es absoluta. Por lo tanto, cuando hay conflicto entre el derecho a la salud o la vida de la persona gestante o de la madre y del feto, o como le han denominado la persona por nacer, es necesario que el Estado tenga un margen de apreciación para la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando esa gradualidad e incrementalidad, que como otra cara de la moneda, en frente de la autonomía de la persona gestante o de la mujer, esa autonomía también es gradual y decreciente. Si la protección de la vida es gradual e incremental, la protección de la autonomía de la mujer es gradual y decreciente. Y por último, están haciendo señal de cerrar, en la Observación General 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el comité que interpreta ese pacto en sentido vinculante hacia la Argentina, ha estandarizado los deberes de tener frente a la interrupción voluntaria del embarazo, y allí al final del párrafo 48 establece de manera precisa que los deben legislar la autonomía de la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar todas las políticas públicas necesarias para el abortos no riesgosos. Y cierro con lo último que tiene que ver con el sistema interamericano. En el 168 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la oportunidad en que las organizaciones de la sociedad civil llevaron este caso en 2018, del 2018 a la Comisión Interamericana, allí absolutamente todos los comisionados y las comisionadas instaron al Estado argentino a que asegure la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos terminando, doctor Ocio. A que amplíe el sistema de causales vigente desde 1921 y el que acababa de interpretar
la Corte Suprema en el caso FAL, e incluso a que las provincias cumplan con esos mandatos constitucionales y convencionales, y por eso es que aún las provincias declaradas pro vida, aún las provincias que tienen normas constitucionales que prevén la protección de la vida desde el momento de la elección, deben adecuar su normativa interna porque ningún Estado parte puede esgrimir una norma de derecho interno para incumplir mandatos del derecho internacional de los. Y cierro con eso desde ya. Muchas gracias y lo que deseen profundizar, estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor Ocio. Hemos terminado con los